Gracias por continuar con nosotros en las 8:45. Es momento de pasar a la segunda entrevista y es que el tema que nos ocupa es también muy interesante. Hablamos en este momento de la situación de las hidroeléctricas Oshek 1 y 2, ambas ubicadas en el municipio de Santa María Cabón, en el departamento de Alta Verapaz. Pues hay opiniones encontradas en cuanto al caso, ¿no? Evidentemente hay algunos grupos que se oponen a la obra y otros que se han mostrado también muy favorables a este proyecto. Recordemos que esta situación, o este proyecto más bien, está detenido porque pues se interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual se impugnó la licencia de concesión de bienes de dominio público que otorgó el Ministerio de Energía y Minas, bajo el argumento de que la empresa en cuestión no efectuó la consulta de que está regulada en el convenio 169 de los pueblos indígenas de la OIT. En estos momentos, la resolución o la apelación del amparo está en manos de la Corte de Constitucionalidad, quien deberá decidir si falla confirmando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ya pues se pronunció de forma desfavorable al proyecto de Oshek, o si por el contrario pues decide revocar esta sentencia y da luz verde a que se continúe con el proyecto y que se efectúe la consulta o se subsanen los vicios que ellos consideren pertinentes, ¿no? Así que para tocar este tema tenemos a dos invitados en esta noche que nos acompañan. Hablo de la licenciada Valeria Prado, quien es la directora de sostenibilidad de la empresa Oshek, justamente, y el ingeniero Mario Godínez, quien es decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad San Carlos de Guatemala. A ambos buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, Edgar. Licenciada Prado, ¿cuál es el estado de situación en este momento del proyecto Oshek 1 y Oshek 2? Entendemos que ya tienen varios meses de estar suspendidas las obras, ya esto ya podría estar generando alguna pérdida económica. ¿Cuánto más aguantan los inversionistas si efectivamente no se continúa con este proyecto productivo de beneficio nacional? Bueno, Mariano, justo como lo menciona, en efecto nosotros estamos suspendidos. El 22 de febrero confirmaron la suspensión y a partir de entonces Oshek 1, que ya estaba generando, es decir, generaba desde un año y medio antes, tuvo que suspender su actividad comercial. Ya no podemos hacer uso del recurso hídrico. Y por el otro lado, Oshek 2, que se encuentra en proceso de construcción, hubo también que suspender el proceso de construcción. Actualmente hemos llevado a cabo algunos aseguramiento de obra, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque la obra está a medio construir, entonces es peligroso, y con el propósito de prevenir cualquier imprevisto, entonces hemos solicitado al Ministerio y a la Corte que nos otorgaran el permiso de terminar algunas construcciones a manera de asegurar. Sin embargo, la actividad está suspendida como tal, y desde el día 1 esto significa pérdidas tanto para los inversionistas como una pérdida, como ya lo hemos comentado, en términos de certeza jurídica para cualquier inversionista en Guatemala. ¿Cuánto tiempo más aguantará este gasto que tienen sin obtener ningún ingreso y podrían llegar incluso a la quiebra del proyecto? Por supuesto. Yo creo que estamos ahorita con la soga en el cuello. Estamos tratando de aguantar lo más posible. En realidad tenemos fe en que esto se va a resolver de una manera adecuada y de una manera que pueda encontrar un fin satisfactorio para ambas partes, y creemos que no vamos a llegar a esas últimas circunstancias. Esperamos que no vamos a llegar a eso, pero definitivamente cada día para nosotros cuenta y cada día implica, y no solo para nosotros, ojo, esto afecta negativamente para las comunidades y todas las personas que viven alrededor de los proyectos. De eso hablaremos en un momento. Ingeniero Godínez, ¿cuál es su valoración? No es el primer caso en el cual hay controversias en cuanto a la actividad hidroeléctrica en concreto, ¿no? ¿Cuál es su valoración de este caso en concreto? Bueno, para evaluar un proyecto de desarrollo son criterios fundamentales: la pertinencia del proyecto, la sostenibilidad del proyecto, la rendición de cuentas del proyecto, su sostenibilidad. Entonces, aquí hay que aclarar primero que no es un grupo el que se opone, es un tribunal del país el que ordenó la suspensión del proyecto, y debemos ser respetuosos de la ley. Entonces, no se vale, emitir presiones por otras vías que no son las legales para que el proyecto continúe, porque me imagino yo que la Corte en su fallo... ¿A qué tipo de presiones se refiere, ingeniero? Presiones, las cámaras empresariales salieron publicando que no era, contra el fallo de las Cortes, ¿verdad?
pronunciándose contra ese fallo, diciendo que no era bueno suspender hidroeléctricas y demás. ¿Usted considera que las manifestaciones a favor y en contra que varias comunidades han hecho no son pertinentes? No, digamos que después podemos hablar de ese tema, pero lo que está pasando, según mi valoración, es que alguna falla encontró la Corte en ese proyecto y fue precisamente el tema de la consulta que por eso lo suspendió, y esa es la valoración. Eso no es culpa de la gente, por supuesto, no es culpa de la población que está a favor o en contra, es culpa de una corporación que no hizo bien su trabajo, que según la Corte no cumplió con la ley. Entonces, a partir de ese criterio debemos ser respetuosos, o que en este caso, como afecta a un sector fuerte del empresariado, no vamos a respetar la ley. Eso es lo que nosotros estamos poniendo en el debate, ¿verdad? Nosotros estamos bien claros que son necesarios proyectos de desarrollo del país y que la energía hidro es de la menos contaminante, no vamos a decir la más limpia, porque en términos de impacto todas las fuentes de energía tienen su impacto, pero es la menos contaminante al día de hoy en este proceso. Sin embargo, el modelo de gestión que se ha implementado a estas empresas es lo que ha causado su inviabilidad. Entonces, hay un tema que no lo decimos nosotros, el mismo Banco Mundial lo dice, que todo proyecto de desarrollo, emprendimiento de este nivel debe tener rendición de cuentas, y algo va a estar fallando a ese nivel. Por eso es que existe esa gran problemática, ¿verdad? Entiendo que en este proyecto, como en otros que ha pasado, hay gente a favor y gente en contra en las comunidades. No se ha permitido que se expresen a un nivel de una consulta, etcétera. Entonces, eso es lo que ha motivado, digamos, el gran debate que hay respecto al tema de las represas en el país, porque no vamos a criminalizar el concepto, digamos, represas hacían los egipcios, los mayas tenían algunos diques, en fin, pero lo que estamos cuestionando acá es el modelo de gestión como tal. Ahora bien, licenciada Prado, la consulta es más bien una obligación del Estado, ¿no? Es decir, las empresas tienen que acatarse a lo que el Estado disponga. En todo caso, la ausencia de la consulta es también en buena medida una ausencia imputable al Estado, ¿no? Que es quien no realiza la consulta. Desde OSHEC, ¿cómo se llevó a cabo los procedimientos de consulta? Bueno, nosotros con respecto al convenio 169, se llevó a cabo regresando un poquito, en repetidas ocasiones, y no para nuestro caso, la Corte emitió resoluciones en las cuales solicitaba al Ministerio de Energía y Minas que llevara a cabo la consulta de acuerdo al 169. Fijaba un plazo para llevar a cabo dicha consulta. Entonces, derivado de esas situaciones, el Ministerio de Energía y Minas tuvo que idear una metodología que le permitiera aplicar, porque como sabemos, no existe un reglamento que establezca cuáles son esos procedimientos. Entonces, es el Ministerio de Energía y Minas el que oportunamente lleva a cabo la consulta. De hecho, por eso yo traje este file acá, en donde está, digamos, es lo que se mandó, el informe circunstanciado que mandó el Ministerio a la Corte, en donde prueba todas las actuaciones del Ministerio en relación a la consulta del 169. Este procedimiento no es un procedimiento de un día, no es un procedimiento de 2 días, ni es un procedimiento que tiene un inicio y que al día de hoy todavía continúa llevándose a cabo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca? La consulta es establecer un espacio de diálogo permanente entre comunidades y empresa, intervenido por el Estado, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, el cual hoy por hoy todavía se lleva a cabo. O sea, ustedes continúan un proceso de diálogo con las comunidades circunvecinas del proyecto. Por supuesto, y lo que busca al final el convenio 169 es justamente tener un espacio en donde se pueda ventilar cualquier aspecto que se tenga que resolver entre las partes, porque como cualquier relación puede estar sujeto a ciertos desacuerdos. Lo que es importante es cómo se resuelven estos desacuerdos. ¿Y ese acercamiento que tuvieron ustedes tuvo que ver con los COCODES, con las autoridades ancestrales del lugar? ¿O? A ver, esto es interesante, y es que nos pedían que la consulta se llevara a cabo con los representantes de las comunidades. Ojo, que no son los representantes políticos, que en este caso deberían ser los COCODES, sino son representantes o líderes de los diferentes grupos que están representados en las comunidades. Esto significa grupo de ancianos, o mujeres, comité de salud. Entonces, lo que hace el Ministerio de Energía y Minas es convoca una asamblea municipal, una asamblea comunitaria, y les comenta acerca de la consulta que iba a llevar a cabo y les pide que entre ellos denominen quiénes van a ser sus representantes para efecto de las actuaciones. Entonces, sí, por supuesto participaban los COCODES, pero también se veía involucrada cualquier otro grupo dentro de la comunidad que pudiera tener algún interés. Otra forma de organización. Exactamente. Ojo, todo esto se llevó a cabo en Quechí.
todo esto se llevó a cabo en Quechí. Y como a manera de hacer constar todas estas actuaciones, hay actas comunitarias que se hacen constar en los libros de los COCODES, que fueron firmadas por cada uno de los representantes. Señor decano, su intervención anterior valoró positivamente en términos generales proyectos hídricos, el tema de las represas, pero me llamó la atención su cuestionamiento a la gestión del proyecto. ¿Podría desarrollar un poco más qué es la parte sustantiva de esa? Es muy sencillo, digamos, Verapaces, donde se está llevando este proyecto, es el que menos cobertura de energía tiene, ¿verdad? No llega ni al 60 en algunas comunidades. A ninguna comunidad se le ha dicho cuál va a ser la forma en que se le va a hacer llegar la energía eléctrica en estos proyectos, por ejemplo. Entonces eso da ya, y le han vendido a veces a la gente en las comunidades que los beneficios van a ser grandes y demás. Fuera del empleo temporal que implica la implementación, no se ha ofrecido más allá. Entonces, de hecho, ese es uno de los grandes descontentos que hay en muchas regiones, caso Chixoy, caso Varías, estados de sitio y demás. Entonces, hay cosas graves que nosotros vemos en el modelo de gestión. Una es que se intenta reglamentar al estilo de otras leyes ordinarias el convenio 169 de la OIT, cuando el convenio contempla que dice que la población incluso puede ser autoconvocada, la misma población. Si el Estado no convoca, la población puede ser autoconvocada, y dice que se realiza conforme a sus tradiciones y costumbres. Entonces esa parte para nosotros es clave cuando se menciona lo de participación ciudadana, porque me pueden preguntar a mí, a un grupo, a un representante de una institución, pero hay que preguntarle a las personas que viven en el lugar, y eso es el convenio, no es, digamos, un proceso nada más burocrático, es un proceso democrático, real. Entonces, el otro tema del modelo de gestión es que no permite, actualmente el modelo de gestión no permite que si una comunidad está interesada en invertir en energía eléctrica, pueda ella misma colocar su proyecto y alumbrar su comunidad y generar excedentes y vendérselos a buen precio a los vecinos, porque el sistema está funcionando de otra manera. Entonces eso no permite que esos emprendimientos más pequeños, más locales, o sea, nosotros sí vemos un gran problema en que no se previó eso en la legislación actual. Digamos, un emprendimiento local no es fácil de implementar, las comunidades no son socias del proyecto, no pueden ser bajo ningún punto de vista en el modelo actual. Eso es un tema grave de la gestión. Y la rendición de cuentas, que para mí es lo más grave en ese sentido. Está saliéndonos más caro como sociedad implementar este modelo de gestión de la electricidad y de la hidro, porque necesitamos soldados para cuidar maquinaria, jueces para criminalizar defensores de derechos humanos. Delicadísimo, se está criminalizando el derecho a defender derechos en estos casos. Entonces yo creo que sí hay... Yo creo que vamos a continuar, señor decano. Vamos a hacer una breve pausa comercial. En este momento continuaremos hablando del caso Oshek después de la pausa comercial. Es momento de reiniciar a las 8:45 y en este segmento vamos a revisar rápidamente algunos comentarios que recibimos a través de nuestras redes sociales sobre el tema que se está tratando sobre la hidroeléctrica Oshek. José Vital nos dice, ¿basado en qué y cuáles son los fundamentos? Se pregunta. Hay mucho juego político y poca distancia. Lo voy a repetir rápidamente. ¿Basado en qué y cuáles son los fundamentos? Hay mucho juego político y poca distancia. Y por su lado, Betty Marroquín nos dice, la consulta se hizo y ha cumplido con la ley, pero un ladrón de izquierda se opone si cumple con el convenio 169. Edgar, eso es parte de lo que encontramos y regresamos con ustedes, con Edgar y también con Mariano para continuar con esta discusión. Muchas gracias, Juan José, por dar lectura a los mensajes. Mariano, por favor, adelante. Licenciada Prado, el ingeniero hizo una serie de comentarios. ¿Cuáles son sus valoraciones y respuestas? Porque incluso hay algunos señalamientos de que algunos temas no se... Sí. Gracias. Y de hecho, ingeniero, tengo que decir que estoy de acuerdo con usted en muchas de las cosas y en efecto, en cuanto al tema de gestión y específicamente yendo a la parte de la consulta, él mencionaba acerca de que la consulta se debe hacer a toda la población y a las personas, no a las instituciones o no a los representantes. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. En efecto, así fue como se llevó a cabo el caso de nuestra consulta. Se habló personalmente con cada uno de los individuos que conforman en idioma quechí. En idioma quechí, las comunidades. Y de hecho, interesante porque en ningún momento se impuso
una metodología. De hecho, la metodología se propuso y se trabajó en conjunto. El delegado del Ministerio de Energía y Minas, en conjunto con las comunidades, diseñaron la metodología a implementarse. Entonces fue algo que se trabajó de común acuerdo, respetando sus creencias y sus espacios. Con respecto al tema de los emprendimientos y hablando de darle la oportunidad a las comunidades que puedan tener pequeñas hidros o hidros comunitarias dentro de las comunidades del área de influencia de OSHEC y OSHEC 2, hay una comunidad que se llama SEACIR que tiene su propia hidroeléctrica. Entonces eso nos ha permitido. ¿Ellos la construyeron? Ellos la construyeron y es interesante porque, yo no sé si les he comentado, pero las 11 comunidades que pertenecen al área de influencia, en un ratito vamos a poder verlas dentro del mapa, están a favor del proyecto. Y fue bien fácil este proceso de sociabilizarlo porque ellos mismos tienen una hidroeléctrica, entonces comprenden cuál es el funcionamiento de esto. Ingeniero, usted mencionaba en su intervención el tema de la cobertura de electricidad en Alta Verapaz. Sin embargo, también es verdad que el tema de la cobertura pues no es un tema directamente relacionado con las hidroeléctricas, ¿no? Es un tema que corresponde en algunos casos al INDE, en algunos casos al plan de expansión de transmisión que planteó el gobierno. ¿Cómo conciliar ese tema, ¿no?, con las hidroeléctricas? Sí, mire, es que lo que pasa es que se ha llevado como una oferta de desarrollo. Digamos, si la hidro es un negocio, debe decirse es un negocio y no debe decirse es desarrollo, porque ahí es donde entra la primera confusión, que es que cuando uno entiende desarrollo, pues es vida digna, acceso a energía, acceso a agua, acceso a educación y demás, pero las mismas empresas saben que técnicamente no es posible abastecer a comunidades alrededor, y a algunas comunidades, por eso ha habido conflictos en otros proyectos, se le ha dicho, no, ustedes van a tener también su energía eléctrica y la van a tener, y hasta hoy no la tienen. Digamos, llegamos al siglo XXI con el proyecto viejo de Chizoya, hay comunidades que no tenían todavía el proyecto de energía eléctrica, porque es como funciona el modelo, uno produce, el otro conduce, el otro distribuye y comercializa, y eso ahorita no ha permitido ese vínculo, la viabilidad de poder abastecer a comunidades aledañas a los emprendimientos. Entonces se genera una dinámica. Ahora, yo he sido impulsor de las consultas comunitarias en varios lados, pero nuestra posición ha sido que debe ser una consulta comunitaria, porque la empresa entra en la comunidad como un actor ya con poder y con dinero. Entonces, cuando eso ya se da, el desbalance en términos democráticos ya pasa. Por ejemplo, y tenemos el ejemplo claro, digamos, ya se le condenó mediáticamente a este señor y los juzgados todavía no han dado un dictamen definitivo, pero ya él es un ladrón de izquierda, digamos, ya la opinión pública ya lo condenó. Entonces, ¿cómo se va a llevar así sano un proceso de consulta en una región tan conflictiva como Alta Verapaz, que vivió muy fuerte el conflicto armado interno? Ustedes saben que ahí ya habían grupos organizados. Ingeniero Godínez, muy concreto, entendemos que usted presidió, coordinó por delegación del Consejo Superior Universitario un análisis profundo del tema hídrico, el tema del agua, sí, del hidro y su aprovechamiento. Sí. A su criterio y por el conocimiento que tiene, ¿considera que los proyectos OSHEC son de beneficio efectivamente general para la población, el aprovisionamiento de energía lo más limpio que es posible, o debe suspender totalmente y dejar en las condiciones actuales? Esos proyectos tienen muchas dificultades para viabilizarse y tienden para la población, en el sentido de que ya sembraron una conflictividad a nivel local. En este proyecto no se ha dado afortunadamente más cosas, pero la inviabilidad de estos proyectos es porque se genera una conflictividad en lo local. El caso de Varías, a partir de muerte de personas. El caso de San Mateo. Me refiero a OSHEC ahorita, ingeniero. Y ahorita en el caso de OSHEC, es que hay dos personas. ¿Ustedes creen que un cobanero en extrema pobreza va a poder venir por su cuenta a la capital a defender un proyecto? No va a poder. No va a poder. Bueno, pero hemos visto cómo traen a personas que no son necesariamente del lugar a protestar en contra del proyecto, sí, y a presionar a las cortes. Que eso también tiene sus bemoles, digamos, cuando los procesos que nosotros hemos impulsado han sido genuinos. ¿Usted ha impulsado procesos de consulta comunitarios de consulta en Huehuetenango? ¿Como decano de la facultad? Anteriormente, yo soy ambientalista. Antes de ser decano soy ambientalista y defensor de los recursos naturales de Guatemala. Entonces, por eso mismo mi compromiso ha sido ese. Cuando hemos tenido éxito en las consultas donde la gente se expresa sin temor, sin manipulación y con toda la libertad del caso, es cuando no hay ningún actor influyendo detrás.
¿verdad? Ningún actor de poder, sea el que ustedes dicen, sea echémosle la culpa a los europeos si quieren o a quien sea, pero que la gente se exprese sin temor, ¿verdad? Ahorita en esas comunidades donde están estos emprendimientos hay temor. Hay un actor digamos, lo que maneja una comunidad en plata no se puede equiparar con lo que maneja una empresa que está haciendo este emprendimiento. Gracias, ingeniero. Tenemos que ir casi terminando. Licenciada Prado, sus conclusiones, perdone. No, mis conclusiones, y tal vez lo más importante para mí ahora es pedir, agilizar la resolución de este asunto a nivel jurídico, pedir a la Corte que por favor se pronuncie lo más pronto posible, porque para nosotros y para las comunidades esto cada día es algo negativo, y sobre todo solicitar que el fallo sea un fallo jurídico, eminentemente jurídico, y no politizado ni influenciado por ideologías. Correcto. Pues agradezco a ambos invitados por acompañarnos esta noche, pero ya es momento de pasar a las 10 p.m. con Marjorie Fonal. Muy bien.